Hoy vamos a hablar sobre las crisis, sobre las crisis. Yo estoy seguro que posiblemente todas las personas que estamos hoy en esta reunión hemos atravesado crisis, o estamos atravesando crisis, o vamos a atravesar crisis. Es muy común que pasemos situaciones difíciles, que pasemos situaciones que nos cuesta pasar y que entremos en situaciones muy críticas. Y siempre surgen algunas preguntas. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Qué provoca las crisis? ¿Cómo se sale de ellas? Definitivamente, cuando hablamos de esto y no estamos en crisis, pues es un tema bonito, pero qué difícil es pasar las crisis, los tiempos difíciles. Hay personas que viven toda su vida dentro de una crisis, no logran salir de eso. Años y años y años con la misma situación crítica. La definición de crisis, según el diccionario, es una palabra de origen griego que se llamaría como crisis, que es una decisión, es separar, es apartar. Dice que se designa un momento en que se produce un cambio muy marcado en alguna situación. En otras palabras, crisis es el tiempo de cambios drásticos para tomar una decisión sobre algo que será cuidadosamente examinado. O sea, cuando nosotros estamos en crisis, de alguna forma estamos siendo examinados. Cuando usted llegaba al colegio y de pronto el profesor, tal vez sin avisar, decía: a ver, guarden todos los libros, saquen una hoja, tenemos una prueba. Entraba en crisis uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a ser examinado, iba a ser confrontado a ver si realmente había entendido la materia. Entonces, quiero referirme en la palabra de Dios a un hombre que escribe sobre una crisis tremenda que está pasando y la vamos a desglosar para irnos identificando, ojalá todos con esa situación. Está en Habacuc 3, del 17 al 19. Les paso un comercial. Qué bueno es traer la Biblia a la iglesia. Algo que me dio pena la semana pasada fue cuando el pastor dice: abran sus Biblias, y nadie abrió nada. Abrían la boca, ¿verdad? Abran sus Biblias y hágase una Biblia, tráigala, verifique lo que dice, lo que estamos diciendo, aprenda a usar la palabra de Dios, téngala con. Yo sé que ahora se usa mucho lo electrónico y todo, pero el olor a papel como que trae algo especial cuando uno está leyendo la Biblia. Entonces, así que sepamos manejar la Biblia, no la tengamos de adorno, sino que la usemos. Habacuc 3:17 está hablando este profeta, está pasando unas situaciones terribles en su vida y terribles en todo el pueblo de Israel. Él es el profeta de Dios y él cierra prácticamente todo lo que está sucediendo con esta frase que algunos la deben saber de memoria: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ese hombre está hablando de todo lo malo que le podría pasar a una persona. Ubiquémonos en el contexto que se está viviendo en esos años, posiblemente unos 800, 700 años antes de Cristo, donde el valor de las cosas no era el mismo valor de ahora. O sea, la gente antes se consideraba rica por las tierras, por las vacas, por las ovejas, por lo que sembraba, por los vestidos, por los perfumes. O sea, tal vez ahora a uno que le digan: bueno, se le perdió una vaca, nadie siente que eso es una crisis, ¿verdad? Pero si se le perdió la billetera o la tarjeta de crédito, sí es una crisis. Entonces vamos a tratar de relacionar lo que el profeta está diciendo con una vida más actual. Aunque la higuera no florezca, algo que para el agricultor es sumamente frustrante es que lo que sembró no florezca. Porque la floración de cualquier siembro
es motivo de esperanza y de ilusión. En mi país se siembra mucho, en la zona donde yo vivo se siembra mucho café, y más o menos ahí por enero uno pasa por los cafetales y se van viendo blancos, blancos. Entonces yo me imagino que el dueño de ese cafetal se ilusiona y dice, ah, cómo floreó el café. Todavía no tiene el grano, todavía no ha logrado nada, puede que ni siquiera coseche, pero la flor es un momento de esperanza de que viene algo nuevo. Entonces, cuando la higuera no florezca, en tiempos tal vez para nosotros quiere decir cuando no hay esperanza de nada. Cuando el significado de vivir no nos ilusiona. Cuando una persona no tiene esperanza en algo, no tiene la ilusión de que algo va a pasar, está muy cerca de entrar a una depresión. Porque la depresión es la persona que se entristece porque no está esperando nada. Porque no está esperando nada bueno. Incluso cuando un médico le dice a una persona, vea, su esperanza de vida no es muy lejana, eso está hablando cuando la higuera no florezca porque no te están dando esperanza. Con la convicción en Dios y la seguridad en Dios, encontramos a hombres hablando como Pablo, y Pablo dice en la palabra de Dios algo que cuesta que muchos lo digan. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se atreven a decir eso hoy? Eso fue un no amén, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros lleguemos a entender la profundidad de la palabra de Dios y el plan de Dios para nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nuestro paso por esta tierra es efímero, es corto, es pequeño. Y a veces nos ilusionamos tanto con esos 60, 70, 80 años que estamos acá, que perdemos la perspectiva de que somos seres eternos y que nuestra vida empieza a partir de que vamos a morir. Entonces, el que no tiene esperanza, no tiene actividad. Puede que no tengas esperanza en tu matrimonio, puede que ya una mujer o un hombre llegó a decir, definitivamente mi esposo no cambia. ¿Cuántas dicen? No, mejor no, ¿verdad? Definitivamente ese hombre no cambia, no hay esperanza. O viceversa, un hombre que dice, esa mujer va de mal en peor. Cada día amanece un poquito peor, no hay esperanza. Tal vez perdiste la esperanza con un hijo, con un negocio, con algo que en algún momento te podía llenar de ilusión, pero ya no existe. Y sigue agregando el profeta y dice, ni en las vides haya fruto. Eso nos habla ya de que sí hubo esperanza, que sí hubo floración, pero que a la hora de dar fruto no hubo fruto. No hubo fruto. En las vides es la mata que da las uvas. Y de pronto, tal vez después de que estuvo lleno de flores, llegó a ver usted la mata y ni una. Ayer llegó Charlie medio frustrado a la casa de nosotros y nos dice, ¿se acuerdan el palo que tenemos en la casa de durazno? ¿Ustedes se acuerdan el año pasado como esas alturas, si estaba echando algo? Es que ahora no tiene nada. Y le digo, bueno, pues mejor váyase al supermercado y compra duraznos porque ya no va a tener. Ni en el durazno hay duraznos. A veces no hay esperanza, pero a veces no hay fruto. Hay veces que nosotros entramos en tiempos de escasez donde no tenemos nada. Yo no sé si usted ha pasado por escaseces, pero yo sí sé lo que es escasez de niño y después en una prueba que tuve que pasar ya de adulto. Y es terrible cuando usted ve que literalmente no hay nada que comer. Es que aquí nos hacemos medios delicados y la gente abre la refrigeradora y dice, no hay nada que comer, porque no hay nada que le guste. Pero hay un montón de cosas que comer. Pero hay veces, o hay personas, o podríamos estar en circunstancias donde usted abra la refrigeradora y lo que vea es el foco encendido nada más. Y la marca. No hay nada que comer. Podríamos pasar
Ahora que entremos en las crisis nos pueden cambiar rotundamente las circunstancias. Hoy nosotros estamos en un país no tanto de la abundancia, sino del desperdicio, porque aquí se desperdicia más de lo que abunda. Entonces nosotros nos olvidamos de esas cosas. Nosotros nos olvidamos de tal vez cómo vivíamos o cómo vive parte de nuestra familia en nuestros países, ¿verdad? Donde yo iba a McDonald's en Costa Rica a celebrar un cumpleaños. Cuando había un evento importante íbamos a Pizza Hut, bueno, muy importante, una graduación. Y aquí uno lleva a los muchachos a celebrar la graduación a McDonald's y le ponen una demanda ahí en el 911. Cuando falta el fruto del olivo, lo básico, en esos tiempos el olivo pues daba la aceituna se sacaba el aceite y el aceite tenía un valor similar al valor de la gasolina ahora, era lo que movía todo, era lo que movía la cocina, era lo que movía el comercio. Entonces cuando no había nada, ni siquiera lo básico, lo que usted ocupa. A veces una persona no tiene casa, no tiene carro, no tiene comida, cosas básicas. El profeta está hablándonos de cosas radicales. O sea, una persona que realmente no tiene esperanza, no tiene fruto, no tiene lo mínimo que necesita y aún así él sigue hablando. Los labrados no den mantenimiento. Esto nos habla un poquito de la mala suerte. Esa mala suerte de que usted diga, todo lo que yo hago me sale mal. Yo no sé si usted ha pasado esas épocas que uno todo lo que emprende le sale mal. Decía un hombre, tengo una suerte tan mala, que si compro un circo me crecen los enanos. Hay tiempos donde uno cualquier cosa que trata de hacer le sale mal y uno dice, qué vida. Otro decía ahí, tengo tan mala suerte que si me tiro en un pajar me meto la aguja. Para los que saben refranes. Hay veces que uno mejor dice, mejor no hago nada. Todo lo que intento sale mal. Estoy como rodeado de una nube negra. El carro se me daña, la refrigeradora dejó de funcionar, se fue el sistema de aire, el negocio que tenía se cerró, cosas realmente difíciles. Cuando las ovejas sean quitadas de la manada y no hayan vacas en los corrales, aquí lo que está hablando el profeta es cuando nos quitan lo que teníamos, cuando nos roban, cuando se desaparece lo que sí teníamos. Yo no sé si a usted le han robado o lo han estafado alguna vez, pero qué dolor más grande es que lo estafen. A mí me han estafado varias veces, pero varias veces. Hace días que no me estafan, por si acaso alguien quiere estafarme, ¿verdad? Pero a mí me han estafado varias veces, porque a veces uno trata de actuar de buena fe. Un día estaba en un, bueno, no era cristiano, estaba en un bar tomándome una Coca-Cola, ¿verdad? Y estaba yo en el bar y llegó un muchacho con una cara de esas que dan ganas como darle un abrazo, de pobrecito, ¿verdad? Y se sentó a la par mía y de pronto al rato de estar hablando me saludó y todo. Yo estaba fuera de mi ciudad. De un momento a otro, él, muy generoso, le dijo al mesero, póngale una cerveza al caballero. Y yo, tras de buena gente tiene plata, ¿verdad? Y yo, póngale otra al hombre, ¿verdad? No, todo machote ahí. Y estábamos en esa y me comienza a contar la historia. Y me dice, vieras que estábamos en un lugar que para llegar se pasa a una montaña muy alta en Costa Rica que se llama el Cerro de la Muerte. Dice, vieras que yo vine a dar acá por una situación muy terrible. Venían mis papás conmigo, veníamos atravesando el Cerro de la Muerte, se salieron de la calle y en el Cerro de la Muerte se murieron los dos. A mí me sacaron y me trajeron para acá, me metieron en un orfanatorio. A mí se me salían las lagrimotas de la historia. Póngale otra cerveza a este pobre huérfano. Y la cosa es que el hombre ya al rato me dijo, pero se sabe que si uno se esfuerza y lucha y poquito a poco comencé a esforzarme y a vender de casa en casa y aquí y allá.
Y viera que al día de hoy tengo una tienda bien bonita aquí en este lugar. Digo, ¿de verdad? Y dice, sí. Eso habla que si uno se esfuerza. Pero, vea, yo ya los estoy convenciendo a ustedes. Ese hombre me estaba convenciendo a mí. Y me dice, si quiere vamos para que la conozca. Y uno de pan y agua, ¿verdad? Ok. Olvídese lo que usted me invitó, yo pago todo. El hombre era tiendero, ¿verdad? Y me dice, vamos y conoce la tienda y si me hace el favor me va a dejar a la casa y le presento a mi esposa y a mis niños. Entonces yo ahí me voy con el hombre y pasamos por una tienda muy bonita y nos parqueamos al frente y me dice, esa es la tiendita, humildemente, viera qué tienda más buena. Y va el hombre y dice, mira, dejé las llaves en la casa, yo no sé qué. Me dice, no hay nadie. Toda la tienda. Me dice, y yo ya convencido, digo, ese hombre tiene plata con esta humildad. Nos fuimos, ya dejarlo a la casa. Cuando íbamos a la casa, me dice, trate para pasar un momentito a la tienda que tengo que llevarle algo a mi esposa, yo no sé qué. Y entra el tipo como un supermercado y sale corriendo y me dice, y ya me decía Fernán, y de toda confianza, Fernán, viera qué pena me da, fíjate que mi esposa compró todo el diario diciendo que yo lo pasaba a pagar. Y yo no ando la billetera, la dejé en la casa. Usted no me prestaría en ese momento como unos $200 para pagar la cuentilla que dejó y en la casa. Y yo, claro que sí, tome, 250, dele algo al muchacho ahí. Y ya nos fuimos, él bien contento fue, dice que pagó, nos fuimos para el lugar donde vivía y entramos en un residencial muy bonito. Digo, este hombre tiene plata, ¿verdad? Y se bajó y me dice, voy a entrar por acá para abrir la cochera para que entres tu carro, que no quede afuera. Y se fue el hombre. Y como dice la canción, y nos dieron las 10, las 11, las 12 y la 1. Y no sigo porque se pone pornográfica la canción. Yo ya a la media hora decía, este bandido lo harán asaltado, uno de tontito todavía. Ay, al rato. Después volví al bar y me dice no me diga que lo estafó aquel chavalo. ¿Y por qué no me dijiste antes? Dice, es que es decisión de cada uno. Dice, uno no se puede meter con los clientes. Lo conocía. Vea, yo sentí un dolor tan grande en eso, no tanto por el dinero, aunque sí era por el dinero, sino por la vergüenza y el dolor. ¿Cómo me agarró de estúpido? ¿Cómo me agarró? Yo recuerdo que todavía yo iba para el interior y yo decía, pero ¿cómo fui tan tonto? Si hasta olía feo y los zapatos rotos y yo todavía iba a la tienda y le pasa, nada que ver. Cuando te quitan lo que tienen, trae un dolor terrible. Sea estafado o no sé si le han robado la casa o le han robado un carro, trae un dolor terrible. Esas son las crisis, cuando perdemos todo lo que teníamos. Entonces el profeta está hablando aquí de situaciones que pasamos todos y que son terriblemente fuertes y que nosotros le llamamos crisis. Me gusta mucho el término crisis que usaban los griegos. Y es el que más se va con la palabra pura. Los griegos usaban el término crisis hace mucho tiempo para designar en la interfase que había en los teatros entre una escena y otra. ¿Cuántos han ido a un teatro? Para regañarlos. Teatros no los cines, ¿verdad? Sino los teatros donde están haciendo una obra ahí teatral. Cuando uno va a un teatro y uno está viendo una obra, y están, digamos, en la sala de una casa y ahí se está desarrollando esa escena, de un momento a otro la escena termina y se apaga todo y queda todo a oscuras. En ese momento uno nada más oye como que están corriendo y pasando y moviéndose ahí en el escenario, pero uno no ve nada. De un momento a otro se encienden las luces, pero ya no está el cuarto. Ya están en una playa o en otro lugar. Ese tiempo entre una escena y la otra es lo que los griegos le llamaban crisis. Es un tiempo de oscuridad donde usted no sabe qué es lo que está pasando, pero está pasando de una escena a la otra. ¿Ok? Usted llegó al supermercado todo contento, dejó su carro en el parqueo, hizo las compras.
usted está feliz de la vida, está llamando a la esposa, ¿qué te llevo? ¿Qué esto y qué el otro? O vamos a hacer. Pero cuando sale, no está el carro, se lo robaron. Y le baja uno como un telón, queda que no vio nada. Esas son las crisis. Usted está sano, va a ver al médico y el médico le dice, estás enfermo, y sale uno, pero entró en crisis. El negocio viene en una gran prosperidad y de un momento a otro se cayó, es una crisis. Es un tiempo de oscuridad, es un tiempo donde terminó una escena y entró un momento de oscuridad, pero que uno no sabe ni qué va a pasar después. Esa es la crisis. ¿Por qué nos llegan las crisis? Hay 3 motivos por el cual al ser humano le llegan las crisis. El primero es por nuestros propios errores. Dice Génesis 3:17, al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. Adán entra en crisis terrible por la propia decisión de desobedecer. La mayoría de crisis que nosotros podemos tener es porque tomamos malas decisiones. Cuando la muchachita viene a hablar con nosotros y dice, es que el esposo que tengo es una bestia, porque así dicen, ¿verdad? Una bestia, es un animal, es un grosero, es un vagabundo, me pega, eso y que el otro. Y uno le pregunta, ¿y cuando te casaron era con ametralladora? No, cuando, viera qué hombre. Bueno, sigue uno averiguando, la mamá, el papá, el tío, la amiga, todo el mundo le dice, vea, no se meta con ese hombre, no. Ay, es que es tan lindo, ese hombre es violento, ay, se ve tan guapo cuando se enoja. Damos una mala decisión, nos casamos sin la dirección de Dios, nos metemos en una crisis y después le decimos, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor le dice, y si quiere le digo, ¿por qué? Porque usted dijo que sí. Porque usted no hizo caso. Tenemos la palabra de Dios como una guía de vida que todo ser humano debería tener para tomar sus decisiones, pero normalmente tomamos las decisiones sin consultarlas con Dios y muchas de esas nos llevan a cuestiones ruinosas. Hay enfermedades que vienen porque vienen, pero hay enfermedades que vienen porque uno hizo los méritos que vinieran. Cuando yo estaba joven, bueno, más joven, yo creía que la juventud era eterna. Entonces, desde el viernes, era un puro vacilón. Y a veces me agarraba hasta el lunes, sin dormir, tomando y comiendo lo que fuera. Un desorden de vida. Y yo sé, y sé que aquí deben haber socios míos, lo que es llegar un lunes a trabajar sin haber dormido un minuto, con la misma ropa del día anterior, oloroso a licor, a buscarme un cafecito para empezar a trabajar. Bueno, y uno se jactaba en ese tiempo, tengo 3 días de no dormir, una pura fiesta, como, ay, ahora tengo unas de dolores. Ahora me salen ciertas cosas y voy donde el médico y me dice, ¿y usted tomó mucho? Sí, ahí está ese. ¿Y usted fumaba? Sí, ahí está. ¿Y usted ha cuidado su alimentación? Y ahí va. Entonces hay muchas cosas que uno hoy se encuentra como crisis, que uno tal vez un poquito sin vergüenza le dice, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Dios le dice, si quiere le paso una película, ¿por qué le pasan estas cosas? Porque hiciste un desorden de su vida, porque no se cuidó, porque no administró su juventud. Y así muchas cosas más. Hay otras crisis que vienen porque Dios nos está probando. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 2, 4, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay muchas crisis que provienen directamente de Dios. Dios nos somete a ciertas pruebas para perfeccionarnos. Ya tal vez no es por lo que yo hice, sino porque Dios está perfeccionando. Hay momentos donde uno dice, wow, no sé ni por qué se me vino este problema encima. Pero yo sé que Dios tiene control de esto. Y esa prueba te va a perfeccionar. Nunca usted va a ser mejor que cuando no es probada la fuerza. ¿Se acuerdan el hombre que cayó, que venía de noche así con unos tragos y atravesó el cementerio? Y venía medio bombeado. Y habían hecho un hueco para enterrar a alguien el día antes. Y se juega el hueco. Y cae, se hace golpazo. Y estaba lloviendo y comienza el hombre a tratar de salir. Y del barro y de la borrachera y de lo alto no podía salir. Y ya llevaba casi una hora desesperado tratando de salir. Y cuando está en esa oscuridad, le ponen una mano en la espalda. Y le dicen, el que cae aquí no sale. Y ese hombre pegó un brinco y salió. Era otro borracho que se había caído antes. A veces necesitamos una motivación para que salga lo mejor de nosotros. Y a veces Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para que salga lo mejor de nosotros. Una persona bien asustada lo viene persiguiendo un toro y se brinca cualquier cerca. Trate de que se la brinque sin toro. No la brinca. No se la brinca. Entonces Dios, como nosotros a veces con los hijos, los sometemos a ciertas cosas para que salga lo mejor de ellos. Porque el producto de vuestra fe produce, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque Dios nos va a ir sacando y sacando. Entonces, cuando estamos en crisis enviadas por Dios, es un tiempo difícil, pero vamos a salir mejores que cuando entramos. Vamos a ser mejores personas que cuando entramos. Aquí hay, para la gloria de Dios, esposos que por una crisis que pasaron ahora son esposazos. Pero si no hubiera pasado esa crisis, si no llega la suegra y le pone orden ahí con un sartén, no cambia. Dios permite las crisis para ascendernos, para desarrollar cosas que están en nosotros, que tal vez no sabemos que están. Y que por eso uno dice, sí soy capaz de hacerlo, sí puedo hacerlo. Cosas que tal vez usted en algún momento dijo, yo no puedo hacer eso, y hoy las hace, porque cuando se vio en una crisis no le quedó otra. Aquí hay un montón de personas que en su país, y hablo en Oklahoma o en todo Estados Unidos, que en su país no sabían lo que era ni siquiera darle llave para encender un carro, y aquí andan manejando, porque ¿qué le queda? Y andan con esos carrotes que a mí hasta que me da miedo. Digo, saber que esa persona lo que andaba era en una yegua en su país y aquí anda manejando. Y aquí anda manejando. Bueno, la situación crítica, que aquí no hay buses, aquí no hay taxis, aquí usted tiene que ver cómo hace, ve a ver cómo aprende y se hacen choferes, tipo yegua, pero choferes. La otra forma en que llegan crisis a nuestra vida es porque vivimos en un mundo lleno de maldad. O sea, ahí no es culpa de nosotros, no es una decisión de Dios, sino porque vivimos en un mundo que está corrompido por la maldad. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En este mundo tenemos aflicción. Nosotros nos vamos enfermando muchas veces porque si analizamos lo que comemos, cada vez comemos más mal porque todo está contaminado. Ya el tomatito ese que usted se compraba, tal vez que era 100% puro, ahora ya si le hacen un examen ya está lleno de químicos, que lo hicieron crecer rápidamente, de hormonas, de cosas que indiscutiblemente eso va afectándonos a nosotros y aparecen nuevas enfermedades.
En mi país comenzaron a desarrollar unos pollos que nacía el pollito y como en un mes era, pero parecía un ganso y les echaban unas hormonas, ¿sí? Y, 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 y después uno se comía ese pollo y yo creo que hasta plumas le iban saliendo a uno también, porque comemos cosas totalmente contaminadas. Eso en la parte alimentaria y ahora en la parte, digamos, espiritual, emocional. Vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo que nos está mandando informaciones negativas y negativas y negativas, malas cosas. Usted está viendo un partido y ahí te están tratando de vender vicios, te están tratando de hacer esto. No hay un canal prácticamente, ni siquiera los canales infantiles que usted pueda ver sin que le metan mensajes de pornografía, mensajes de homosexualismo, no lo hay. Vivimos en un mundo totalmente corrompido y nosotros vivimos en ese mundo. Entonces muchas veces entramos en crisis simplemente porque son parte del mundo. Lo importante para estas crisis es que Dios tiene una fórmula y una fórmula esencial para cada una de ellas. Si usted está pasando una situación difícil, una crisis en su vida porque usted se administró mal, usted tiene un Dios sanador, usted tiene un Dios misericordioso, usted se arrepiente de lo que hizo y Dios le comienza a generar una vida nueva. Si usted tiene pasando una crisis porque Dios lo permite, usted va a desarrollar una gran paciencia y una gran fe y un gran amarre de Dios de una forma muy, muy grande. El que desarrolla paciencia es una de las virtudes más grandes para pasar las crisis. Por eso la palabra de Dios nos lleva mucho a que busquemos, que desarrollemos nuestra paciencia. Y si las circunstancias que todos nos contaminamos con o sin querer, pues simplemente para perseverar en nuestra fe. Bueno, si estamos viviendo un mundo difícil, perseverar en nuestra fe. Quiero rápidamente hablar de unos hombres, porque a veces, y me lo decía una persona hace unos días, a veces nosotros, cuando estamos pasando crisis, no sabemos por qué y hasta le echamos la culpa a Dios. Entonces uno a veces dice, no, yo que soy buena gente, vea, yo dejé esto, dejé lo otro y ahora que me porto bien las cosas me salen mal y comenzamos a sacar nuestras justicias. Dice la palabra de Dios que nuestras justicias ante Dios son como trapos de inmundicia. O sea, lo más bueno que usted haga no es ni siquiera algo bueno para Dios, porque de nosotros difícilmente salen cosas que puedan impresionar a Dios, que Dios diga, wow, qué tipo más bueno. No, nosotros somos bien tremendos. Iban dos hombres, Pablo y Silas, en el libro de Hechos 16. Leo para ustedes a partir del 19. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal, los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa, los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, les metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en un cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel y en el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Wow. Pablo y Silas andaban predicando la palabra de Dios. Iban predicando la palabra de Dios, estaban entrando a territorio romano. O sea, andaban haciendo lo correcto. La historia que está antes dice que una mujer, una joven que tenía un espíritu de adivinación, comenzó a ir con ellos, iba adelante y esa mujer no andaba diciendo insultos ni nada.
pero era una mujer que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación. Y decía, estos hombres son hombres de Dios, estos hombres traen la palabra de Dios. Y la mujer venía como profetizando, cualquiera decía, seguro es parte del equipo de ellos, pero no, ella era endemoniada. Dice que a los días Pablo, ya cansado de oír a esa mujer haciendo ese show, porque ellos no andaban haciendo ningún show, se giró hacia ella y le habló al espíritu inmundo y le dice, espíritu inmundo, deja a esta mujer, y se fue, y la mujer quedó sana. Pero los amos de esta mujer perdieron el negocio. Los amos de esta mujer, el negocio era adivinar, ¿verdad? Entonces, donde vieron que ya la mujer no tenía poder de adivinación, acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, ante los jueces, y les mintieron. Estos hombres andan enseñando cosas terribles y esto y el otro, pero fue que les echaron a perder el negocio. Entonces, leímos en la palabra de Dios cosas que le pasan a estos hombres injustas. Primero que nada, andan haciendo lo bueno, predicando la palabra de Dios. Liberan a una mujer que estaba poseída de los demonios. Siguen haciendo lo bueno. Sanan enfermos. De un momento a otro los acusan injustamente y dice que se los llevan y los desnudan. Y los agarran con unas varas, y eran soldados sanguinarios, con unas varas, y les comienzan a dar con toda la fuerza. Porque dice que después de haberlos azotado mucho, yo creo que ese mucho llega casi al nivel donde la persona pierde la conciencia de tanto dolor. Los agarran y los meten a lo más profundo de una cárcel. Esta gente entró en crisis, se apagaron todas las luces del escenario que tenían, de donde estaban glorificando a Dios, viendo milagros, posiblemente aplaudidos por la gente, admirados como hombres de Dios. Ahora aparecen en un escenario como que fueran un par de delincuentes, golpeados por todo lado, maltratados. Y dice que los meten a la cárcel con una orden, dice, ténganles mucho cuidado. Entonces el carcelero no los mete a una celda común, sino que se va a lo profundo, eran como cuevas, a donde había más oscuridad, más hediondez, y los meten allá en una celda y les meten los pies en un cepo. Todos saben que es un cepo, ¿verdad? Una cuestión como de madera que les prensan con cadenas para que no se puedan mover. Yo me imagino la conversación si fuéramos algunos de nosotros los que nos pasa eso. Y para no juzgar a nadie me pongo yo y le digo a Charlie Silas, ¿verdad? Qué desgracia, ¿verdad? No puedo ni mover ni la lengua, todo me duele. ¿Por qué pasan estas cosas si andamos predicando la palabra de Dios? Aquí es donde a veces uno duda de Dios. ¿Por qué si ando no haciendo cosas buenas, no puedo ni moverme? Y veo a Charlie, usted está peor. Es que nos golpearon salvajemente. ¿Quién nos mete en esto? ¿Quién nos mete en esto? Cuando uno está al frente de una iglesia, a veces pasan cosas que le duelen mucho a uno. Y se le viene solamente, ¿quién me mete en esto? ¿Quién me mete en esto? Mejor le pongo un candadito y me hago una floristería y ahí llegan a comprar flores. Pero no. Dice que los dos con esa paliza que se habían llevado, destruidos sus cuerpos, a medianoche tenían los pies metidos en un cepo y comenzaron a orar y a cantar. Es que ¿quién se podría poner a cantar en esas situaciones? A cantar coritos, a alabar a Dios. Y dice que comenzaron a cantar, ellos dos. Seguro no eran cantantes, a lo mejor cantaban feos, pero era impresionante ver ese par de hombres que podrían estar maldiciendo, que podrían estar quejándose, que podrían estar orando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
en silencio del porqué, bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Dice que todos los demás presos se levantaron a escuchar, porque seguro dice, nunca hemos visto a alguien que metan a la cárcel y que se ponga a cantar y alabar a Dios. Y ahí como animales, glorificando a Dios. Y dice que eso hizo que bajó la gloria de Dios a ese lugar y todas las cadenas se rompieron, las del cepo, y se abrieron las puertas y todos quedaron libres. Fue tan impresionante que todos se salieron por lo que estaba pasando en medio de la crisis, que cuando el carcelero llegó a ver qué había pasado y vio que todas las celdas estaban vacías, se iba a suicidar, porque él tenía que pagar, él y su familia, por la responsabilidad de todos los presos. Y donde él se iba a suicidar, llegó Pablo y le dice, quieto, aquí estamos todos. Uno de los actos más gloriosos. Ellos entraron en una crisis terrible, en una crisis tremenda, por supuesto. Pero ¿qué hizo que la escena siguiente fuera tan linda? ¿Qué hizo que terminara Pablo y Silas, en la sala del carcelero? Le lavaron los pies, les lavaron las heridas, les hicieron cafecito con bolillo y concha, y estaban predicándole a toda la familia, bautizaron al carcelero y a toda su... O sea, se convirtió en algo glorioso. Entonces, ¿qué hace que una situación tan terrible se convierta en una situación tan gloriosa? La actitud con la cual enfrentaron la crisis. Alabaron a Dios donde nadie lo alaba. Decidieron cambiar. Usted sabe que Dios nos ha empoderado a nosotros para hacer muchas cosas, que somos nosotros las que podemos hacer. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer es cambiar la escena siguiente con la actitud correcta. Si me robaron el carro, puedo maldecir a medio mundo. Pero si me robaron el carro y comienzo a glorificar y a dar gloria a Dios y a cantar y a alegrarme, téngalo por seguro que yo convierto esa situación en una bendición. Se lo digo porque a nosotros nos robaron el carro y yo les he contado a ustedes. Si nos pasan situaciones y en lugar de comenzar en la boca, dice el libro de Proverbios, está el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Pero somos probados en los momentos críticos. Es que cuando todo está bien, es muy bonito bendecir. Cuando todo está bien, es muy bonito dar gloria a Dios. Es en los momentos terribles, donde usted no sabe ni qué hacer, donde usted está enloquecido, donde usted ya no soporta. Es en ese momento donde usted puede cambiar la escena. Entró en una crisis, se apagaron todas las luces, pero usted decide cómo va a ser la próxima escena. O bendices o maldices. Esos hombres cambiaron la historia de su crisis. Y vuelvo a la lectura original de Habacuc, porque vea lo que nos dice el profeta, y la leo de nuevo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué glorioso. A pesar de todo lo que les contaba ahora que podía estarle pasando a este hombre y a esta ciudad, se alegraba en su Dios, se gozaba en la presencia de Dios.
lo alababa y lo glorificaba. Y suelta una palabra profética diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, como de un venado, y en mis alturas me hace andar. Y fue lo que hizo. Tenemos un Dios todopoderoso, todopoderoso. Pero la actitud con la cual nosotros atravesemos las crisis va a definir la parte final de la historia. Cuando dice que hace los pies como de ciervas, es que hace rapidísimo. Y que usted va a salir lo más rápido de esa crisis. Y cuando dice que sobre mis alturas me hace andar, las alturas son el sinónimo de los problemas y de los problemas. Y ya el problema no lo va a arrollar a usted, sino que usted va a correr por encima de ellos. No es que no vienen problemas, es que usted los va a pasar por encima de ellos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y termino diciendo, las crisis no son malas ni buenas, son neutros. Usted y yo decidimos cómo va a ser. Usted y yo decidimos si utilizamos nuestra boca para maldecir o utilizamos nuestra boca para bendecir. Y aunque estemos pasando el peor de los momentos, vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a declarar la bendición de Dios. Señor, yo te alabo a pesar de mi enfermedad. Señor, yo te alabo a pesar de la crisis matrimonial. Yo te alabo, Señor, a pesar del problema en mi familia. Yo te alabo, Señor, a pesar de que mi economía está quebrada. Señor, yo declaro tu nombre y tu bendición que está por encima de cualquier circunstancia. Y de pronto convertimos todo ese tiempo en un altar de alabanza, de glorificación. Y pones música con mensaje de Dios y comienzas a cantar y alabar a Dios en medio de la crisis, como Pablo y como Silas. Y alguien te puede ver y dice, ese hombre o esa mujer está loca con lo que le pasó, y ahí está cantando y glorificando el nombre de Dios. ¿Sabe qué es lo que estás haciendo? Cambiando todo para que la próxima escena sea una escena de victoria, de alegría y de gozo. Póngase.